¿Qué fue eso? Mamá. ¿Quién está? ¿Qué fue eso? Mamá. José, Mamá, preguntó Tomás, agarrando su abrigo con dedos temblorosos. Papá va a venir con nosotros. Elisa se arrodilló en la nieve fresca, ignorando cómo el frío le mordía las rodillas. Tomó el rostro del niño entre sus manos, tratando de sonreír con los ojos, aunque su garganta estuviera hecha de vidrios rotos. No, mi amor, dijo en voz baja, apenas un aliento. Papá ya no puede venir. Pero nos dejó ese refugio en el bosque. Allí estaremos seguros hasta que el camino se despeje. Lucía, más callada, se acercó y le apretó la mano a su hermano. Tenía los mismos ojos verdes de Mateo, esa mirada que parecía ver más allá de las palabras. Y va a estar calentito, susurró, con la voz aún ronca del sueño. Sí, cariño, respondió Elisa, acariciándole el pelo. Papá lo construyó para que nunca pasáramos frío. Incluso en los días más duros. Se incorporó con esfuerzo, cargando la mochila llena de mantas, galletas duras y el termo con el último resto de té caliente. La casa quedaba atrás, con sus cortinas cerradas y el reloj detenido sobre la repisa, como si el tiempo también hubiera decidido dejar de avanzar. Los gemelos caminaban a su lado, pequeños, frágiles, tan parecidos a su padre que a veces Elisa tenía que detenerse para no llorar en medio del sendero. Mamá, dijo Tomás, mirando hacia los árboles. ¿Y si el bosque nos traga? Ella se detuvo. No por la pregunta, sino por el temblor en ella. Porque era la misma pregunta que le hacía su propia mente cada noche, antes de dormir. El bosque no traga a los que llevan amor en el corazón, replicó, con una voz más firme de lo que sentía. Y nosotros llevamos mucho amor. De papá. De nosotros. Y eso nos protege. Continuaron caminando, los tres solos contra la inmensidad blanca. Elisa sentía el peso del mundo en los hombros, pero también sentía las manitas de sus hijos aferradas a su abrigo, como si supieran que ella era su única cuerda en ese mar de ausencia. Cada paso era un acto de fe. Cada aliento, una promesa no dicha: no los voy a fallar. El viento soplaba entre los pinos con un sonido que recordaba vagamente a una canción que Mateo solía tararear. Y por un instante, solo por un instante, Elisa cerró los ojos y creyó sentir su presencia, caminando detrás de ellos, vigilante, silencioso, como siempre lo había sido. A capa de nieve, comenzó a desdibujarse bajo ráfagas de viento helado que arrojaban cristales de hielo contra sus rostros. Elisa apretó con más fuerza la mochila contra su espalda y envolvió a los niños con su brazo libre, formando un pequeño círculo de calor contra la inmensidad hostil. «Mamá, tengo frío», gritó Lucía, enterrando la cara en el costado de su abrigo. «Ya casi llegamos, mi vida», respondió Elisa, aunque no estaba segura. El cielo se había vuelto de un gris plomizo, y el camino que Mateo tantas veces recorrió parecía haberse borrado como un recuerdo olvidado. Tomás miraba a su alrededor, los ojos muy abiertos, inquietos. «¿Y si nos perdemos? No nos perderemos», dijo ella, con una convicción que no sentía del todo. «Papá me enseñó cómo leer el bosque. Los árboles más viejos siempre crecen hacia el sur. Y el arroyo está cerca. Lo oirás si prestas atención». Pero el viento ahogaba todos los sonidos. Ni siquiera el crujido de sus propios pasos sobre la nieve parecía real. Solo había ese zumbido constante, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. De pronto, Lucía se detuvo y señaló con un dedo tembloroso. «Mamá, ¿qué es eso?» Elisa siguió su mirada. Entre los troncos retorcidos, más allá de un matorral cubierto de escarcha, algo se movía. No era un animal, no con ese ritmo lento, casi deliberado. Su corazón se disparó. «Quédate aquí», ordenó en voz baja, empujando suavemente a los niños detrás de un pino grueso. «No se muevan. Por favor». Se acercó con pasos cautelosos, cada fibra de su cuerpo alerta. El viento cesó por un instante, como si también quisiera saber qué había allí.
Y entonces lo vio una figura encapuchada, inmóvil, a unos 20 metros. No hablaba. No se movía. Solo observaba. «Hola», gritó Elisa, con voz más fuerte de lo que pretendía. «¿Quién es usted?» La figura no respondió. Solo giró ligeramente la cabeza, como si reconociera su voz o su miedo. «Váyase», dijo ella, esta vez en un susurro roto. «Por favor, váyase». Y entonces, con la misma lentitud con que había aparecido, la figura dio media vuelta y desapareció entre los árboles, como si el bosque la hubiera tragado. Elisa corrió de vuelta hacia los niños, temblando. ¿Era papá?, preguntó Lucía, con los ojos llenos de una esperanza que dolía mirar. Elisa se arrodilló, tomó el rostro de su hija y de su hijo, uno por uno. «No», dijo, con suavidad. «No era papá. Pero, no importa. Lo que importa es que sigamos adelante. Ya casi estamos». Continuaron caminando, ahora en silencio. Elisa no les dijo que su corazón latía como si quisiera escapar de su pecho. No les dijo que había reconocido la postura de esa figura, demasiado familiar, demasiado imposible. Solo apretó sus manos con más fuerza y apuró el paso. Poco después, el terreno comenzó a descender suavemente. Entre los árboles más espesos, apareció una pequeña construcción de madera, cubierta parcialmente por ramas y nieve. El refugio. La cabaña de Mateo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elisa antes de que pudiera contenerlas. «Ahí está», exclamó Tomás, corriendo hacia la puerta. «Espera», gritó ella, pero ya era tarde. Los niños llegaron a la puerta y la empujaron con todas sus fuerzas. Crujieron las bisagras oxidadas, y un olor a madera vieja y humedad los recibió. Dentro, todo estaba como lo habían dejado en verano: la estufa de leña, los estantes con latas de conserva, los jergones en el rincón. Incluso el viejo mapa que Mateo colgó en la pared seguía allí, con sus marcas rojas y sus notas al margen. Elisa entró lentamente, como si temiera que el lugar se deshiciera si lo tocaba con demasiada brusquedad. «Papá estuvo aquí», dijo Lucía, señalando una taza sobre la mesa, medio llena de algo oscuro y seco. Elisa la tomó con manos temblorosas. «Café». Se había tomado su último café allí, probablemente días antes de que la fiebre lo llevara. «Sí», murmuró. «Estuvo aquí». Se sentó en el suelo, abrazando a los niños contra su pecho, mientras la tormenta comenzaba a rugir afuera con una ferocidad renovada. El techo crujía. Las ventanas vibraban. Pero dentro, por primera vez en semanas, había silencio. Un silencio diferente. Uno que no dolía tanto. «¿Vamos a dormir aquí, mamá?», preguntó Tomás, ya con los ojos pesados. «Sí, mi amor», susurró. «Aquí estaremos a salvo». Pero mientras acariciaba el pelo de sus hijos, sus ojos no dejaban de mirar hacia la ventana. Hacia el bosque. Hacia donde la figura había desaparecido. Y en su Lucía y Tomás dormían abrazados en uno de los jergones, envueltos en mantas gruesas que olían a pino y a ese perfume tenue que Mateo usaba, lavanda y tierra mojada. Elisa los miraba desde la silla junto a la mesa, con las manos entrelazadas sobre la taza vacía, como si rezara. No rezaba. Solo escuchaba. Escuchaba el viento. Escuchaba el silencio entre las ráfagas. Escuchaba el eco de una presencia que no debería estar allí. Un crujido en el porche. No fue el viento. Fue demasiado preciso. Demasiado humano. Se levantó sin hacer ruido, descalza, y se acercó a la puerta. Afuera, la nieve caía tan densa que apenas se distinguía a 1 metro de distancia. Pero entre los árboles, de nuevo, una sombra. No se movía. Solo estaba observando. «¿Quién está ahí?», su voz salió firme, aunque le temblaban las manos. «Hable». «Nada. Solo el viento». Pero esta vez, no se fue. Se quedó allí, como si la desafiara a salir. Volvió junto a los niños, tomó la linterna que colgaba de un clavo junto a la puerta y la encendió. Su haz de luz atravesó la ventana empañada y barrió los árboles cercanos.
Nada. Solo ramas que se mecían como brazos suplicantes. Mamá. Elisa se giró. Lucía la miraba con los ojos muy abiertos, asustada. SHHH, susurró, sentándose a su lado. Solo es el viento, mi vida. Vuelve a dormir. No es el viento, murmuró Tomás, incorporándose. Es como cuando papá nos miraba antes de irse a casar. Como si supiera que íbamos a hacer travesuras. Elisa sintió un nudo en la garganta. Porque era exactamente eso. Esa postura. Esa quietud vigilante. No puede ser él, dijo, más para sí misma que para ellos. No puede. Pero su cuerpo no le creía. Su cuerpo recordaba cada paso de Mateo, cada forma en que contenía la respiración cuando escuchaba algo en el bosque. Y lo que estaba afuera, respiraba igual. ¿Vamos a salir?, preguntó Lucía, con una inocencia aterradora. No, respondió Elisa, con un hilo de voz. No vamos a salir. Pero, voy a ver qué hay afuera. Ustedes se quedan aquí. Junto al fuego. No abren la puerta por nada. Entendido, los niños asintieron, pero sus ojos decían lo contrario. Decían que querían seguirla. Que tenían miedo de quedarse solos. Elisa abrió la puerta con cuidado. El frío la azotó como un puñetazo. La linterna temblaba en su mano mientras avanzaba unos pasos hacia la oscuridad. La nieve crujía bajo sus pies, y su aliento formaba nubes blancas que desaparecían al instante. «Sé que estás ahí», gritó, con la voz quebrada. «Si eres de este pueblo, dime quién eres. Si no, vete». Silencio. Y entonces, entre la maleza, algo brilló. No era una persona. Era un objeto. Enterrado casi por completo, pero con un borde metálico que reflejaba la luz de la linterna. Elisa se acercó, el corazón galopando contra sus costillas. Se arrodilló y apartó la nieve con las manos desnudas. La tierra estaba helada, pero cedió bajo sus dedos con una facilidad inquietante, como si alguien la hubiera removido recientemente. Y allí estaba. Una caja pequeña, de hierro forjado, con una placa apenas visible bajo el óxido. Leyó las letras grabadas, y el mundo se detuvo. Mateo. Su nombre. Su letra. No, susurró, con la voz atrapada en la garganta. Los niños aparecieron en la puerta, abrazados, con los ojos llenos de preguntas. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó Tomás. Elisa no respondió. Con manos temblorosas, levantó la caja. Era más pesada de lo que aparentaba. Y fría. Tan fría como su tumba. Vámonos adentro, dijo, con una voz que no era la suya. Cerró la puerta tras ellos y se sentó en el suelo, con la caja sobre sus rodillas. Los niños se acercaron, curiosos, pero respetuosos del miedo que veían en su madre. ¿Es de papá?, preguntó Lucía, tocando el borde con un dedo. Sí, respondió Elisa, y las lágrimas cayeron sin permiso. Es de papá. Intentó abrirla, pero estaba sellada con un pequeño candado oxidado. Buscó en la caja con los dedos, y entonces, en una ranura trasera, encontró una llave. Pequeña. Desgastada. Como si hubiera estado allí esperándola. Ábrela, mamá, dijo Tomás, con una voz que mezclaba miedo y esperanza. Elisa tomó la llave. La introdujo. Y al girarla, el clic resonó en la cabaña como el primer latido de un corazón que vuelve a la vida. Dentro, había cartas. Un diario. Un mapa. Y una nota doblada con su nombre escrito en la letra de Mateo, esa letra torcida, apresurada, que tanto amaba. Desdobló la nota. Solo decía, si estás leyendo esto, es porque ya no pude protegerte con mis brazos. Pero aún puedo hacerlo con mis palabras. No temas lo que encuentres. Todo fue por ustedes. Elisa apretó la nota contra su pecho, como si pudiera absorber su calor. Afuera, el viento cesó de golpe. El silencio volvió. Pero esta vez, no era vacío. ¿Qué dice, mamá?, preguntó Lucía al fin,
con una voz tan suave que apenas se escuchó sobre el crepitar de la leña. Elisa tragó saliva. Las palabras de Mateo habían abierto una herida que aún no sangraba, pero que dolía más que cualquier corte. Dice, comenzó, y tuvo que detenerse para respirar. Dice que todo lo que hizo, lo hizo por nosotros. Tomás se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Papá siempre decía eso. Todo lo que hago es para que ustedes tengan raíces y alas, ¿te acuerdas, Lucía? Sí, susurró ella, acurrucándose contra la pierna de su madre. Raíces para no perdernos, y alas para volar lejos del miedo. Elisa cerró los ojos un instante. Esas eran palabras de Mateo. Palabras que repetía como un mantra cada vez que la vida se volvía difícil. Y ahora, escritas en esa nota, sonaban como un eco desde el más allá. Vamos a leerlo, dijo Tomás de pronto, señalando el diario. Papá no lo habría dejado si no quisiera que lo leyéramos. Elisa miró a sus hijos. En sus rostros no había solo curiosidad. Había necesidad. La misma necesidad que sentía ella, la necesidad de entender, de cerrar algo que aún no había terminado de abrirse. Con manos temblorosas, tomó el diario. La tapa de cuero estaba gastada en los bordes, y al abrirla, el aroma del bosque, pino, tierra húmeda, humo, subió como un susurro. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre el refugio, como reforzar la techumbre, donde almacenar víveres, cuánta leña necesitarían en invierno. Pero conforme avanzaba, las entradas cambiaban. Ya no eran instrucciones. Eran confesiones. Hoy vi a Elisa mirar el reloj otra vez. Ya no marca la hora, pero ella lo mira como si el tiempo pudiera retroceder. Quisiera decirle que no necesita volver atrás. Que conmigo aquí, ahora, es suficiente. Pero no sé si lo creería. Elisa contuvo el aliento. Esa entrada era de hace casi un año. Antes de que la fiebre lo atacara. Antes de que todo se desmoronara. Los niños crecen tan rápido. Tomás ya me ayuda a afilar el hacha. Lucía me trae flores silvestres cada mañana. A veces pienso que no merezco esta vida. Pero luego los miro dormir, y entiendo que no es que la merezca, es que me la dieron. Y debo cuidarla. Una lágrima cayó sobre la página. Elisa no la limpió. He encontrado algo en el bosque. Algo que no entiendo. Algo que no debería estar aquí. No quiero asustarlos, así que lo enterraré. Pero si algo me pasa, si no estoy cuando lo necesiten, entonces Elisa lo encontrará. Y sabrá qué hacer. Tomás se enderezó. ¿Qué encontró, mamá? No lo sé, respondió ella, hojeando las páginas siguientes. Pero, aquí hay un mapa. Mira. Desdobló un papel amarillento que había estado guardado entre las páginas del diario. Era un dibujo del bosque, con marcas en tinta roja. Un círculo alrededor del refugio. Una X más allá, cerca del arroyo seco. Y una frase anotada al margen: el verdadero refugio no está en la madera, sino bajo ella. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucía, frunciendo el ceño. No lo sé, repitió Elisa, pero su corazón latía más rápido. Pero creo que papá quería que lo descubriéramos juntos. Se levantó, acercándose a la ventana. La tormenta había cesado. El cielo, despejado por primera vez en días, revelaba un manto de estrellas tan brillante que parecía hecho de lágrimas congeladas. Y allí, entre los árboles, otra vez, una silueta. Pero esta vez, no se movió. Solo miraba hacia la cabaña. Hacia ellos. Mamá, dijo Tomás, notando su tensión. Elisa no respondió de inmediato. Porque esta vez, no sentía miedo. Sentía algo más profundo. Algo que se parecía al reconocimiento. No sé quién es, dijo al fin. Pero, no creo que quiera hacernos daño. Y si es papá, insistió Lucía, con una esperanza tan pura que dolía. Papá se fue, mi amor, dijo Elisa, volviéndose hacia ellos. Pero su amor no, y tal vez eso es lo que vemos. No a él. Sino a lo que dejó. Los niños se miraron entre sí, y luego a la caja.
A las cartas. Al mapa. Entonces, ¿vamos a seguir el mapa?, preguntó Tomás. Elisa miró el fuego, luego a sus hijos, y por último a la silueta en la distancia. Sabía que si salía, tal vez no encontraría respuestas. Tal vez solo encontraría más preguntas. Pero también sabía que Mateo no habría enterrado algo tan importante sin una razón. Sí, dijo, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Vamos a seguirlo. Pero no ahora. Descansen un poco más. Amanecerá pronto. Los niños asintieron y se recostaron de nuevo en el jergón, abrazados como siempre. Elisa se quedó junto a la ventana, el mapa en una mano, la nota de Mateo en la otra. Y entonces, como si el bosque hubiera escuchado su decisión, la silueta se movió. Lentamente, dio un paso hacia el arroyo seco. Luego otro. Y desapareció entre los árboles, en dirección a la 10ª del mapa. Elisa no dudó. No esta vez. Mañana, murmuró. Mañana descubriremos qué es lo que enterraste, Mateo. Y en el silencio que siguió, el viento trajo una voz tan tenue que podría haber sido Tomás. Se movió al sentir su ausencia y abrió los ojos. Ya es hora, sí, susurró ella, arrodillándose a su lado. El sol salió. Y el bosque nos espera. Lucía se despertó al instante, como si hubiera escuchado su nombre en sueños. Se sentó, frotándose los ojos, y miró a su madre con esa mirada que también conocía Mateo, profunda, callada, llena de preguntas sin palabras. ¿Vamos a encontrarlo?, preguntó, abrochándose el abrigo con dedos torpes. Vamos a encontrar lo que papá quería que viéramos, corrigió Elisa, ajustándole la bufanda. No sé qué es, pero sé que nos ayudará. Guardaron las cartas y el diario en la mochila, dejaron el refugio en silencio, y salieron al bosque bañado de luz dorada. La nieve crujía bajo sus pies, pero ya no era hostil. Era como si el mundo entero hubiera respirado hondo y decidido acompañarlos. Elisa desdobló el mapa una vez más. La 10ª estaba marcada cerca del viejo arroyo, aquel que se secaba cada invierno y que Mateo usaba como límite imaginario entre el mundo conocido y lo que aún no entendemos. ¿Por qué papá enterraría algo aquí?, preguntó Tomás mientras caminaban entre los árboles, sus voces amortiguadas por la nieve fresca. Porque quería que lo descubriéramos cuando estuviéramos listos, dijo Elisa. No antes. No cuando estábamos rotos. Ahora tal vez sí lo estamos. Lucía caminaba un poco adelantada, los ojos fijos en el suelo, como si buscara algo más allá del sendero. Mamá, dijo de pronto, deteniéndose. Mira. Elisa y Tomás se acercaron. Entre las raíces expuestas de un roble centenario, algo sobresalía. No era metal. No era madera. Era tela. Vieja, desteñida, pero inconfundible. Era la camisa de Mateo. Elisa cayó de rodillas, como si el aire se le hubiera escapado del pecho. No, susurró, tocando la tela con dedos temblorosos. No puede ser. ¿Por qué la dejó aquí?, preguntó Tomás, confundido. No la dejó, respondió Elisa, con la voz quebrada. La enterró. Y alguien la desenterró. El viento sopló entonces, suave, trayendo consigo el mismo aroma que siempre tenía Mateo después de caminar por el bosque pino, humedad y algo indefinible que solo ella sabía reconocer. ¿Crees que fue él?, preguntó Lucía, mirando alrededor con los ojos muy abiertos. Elisa no respondió de inmediato. Miró la camisa, luego el arroyo seco, luego el mapa. Y entonces, entre las raíces, vio algo más, una pequeña pala de madera, apenas visible bajo la nieve. La misma que Mateo usaba para plantar flores en primavera. No fue él, dijo al fin. Pero, alguien que sabía lo que significaba. Se puso de pie, tomó la pala y se acercó al punto marcado en el mapa. Comenzó a cavar, con movimientos lentos al principio, luego más urgentes. Los niños la observaban en silencio, conteniendo el aliento. Y entonces, la pala golpeó algo sólido. Elisa apartó la tierra con las manos. Allí, envuelto en un paño grueso, estaba un cofre más pequeño que el anterior. No de metal. De madera labrada,
la misma madera de la cabaña. Y en la tapa, una frase tallada con esmero, para cuando el miedo se vuelva memoria. Con el corazón en la garganta, lo abrió. Dentro, había 3 cosas. Una grabación en una vieja cinta de casete. Una carta sellada con cera roja. Y una pequeña semilla envuelta en algodón. ¿Qué es la semilla, mamá?, preguntó Lucía, inclinándose. Es la primera que plantó papá aquí, susurró Elisa, reconociendo el envoltorio. La guardó todo este tiempo. ¿Y la carta?, preguntó Tomás. Elisa la tomó, pero no la abrió. No aún. Miró la cinta, luego a sus hijos. Creo que, primero debemos escuchar su voz. Encontró el viejo grabador en la mochila, Mateo lo usaba para grabar los cantos de los pájaros, insertó la cinta y presionó play. Al principio, solo estático. Luego, una respiración. Familiar. Querida. Y después, su voz. Elisa. Si estás escuchando esto, significa que ya no estoy contigo en cuerpo. Pero si estás allí, con los niños, en el bosque, entonces sí estoy. Porque ese era mi plan. Quería que este lugar no fuera solo un refugio del frío, sino un refugio del dolor. Porque el dolor, solo se va cuando lo enfrentas. Y tú siempre fuiste la más valiente de los dos. La voz se quebró un instante, como si él también hubiera estado llorando al grabarla. Los niños, diles que no tengan miedo de extrañarme. Que me lleven en sus historias, en sus risas, en las flores que planten. Porque yo los elegiría 1000 veces. A ustedes 3. Siempre. Un silencio. Luego, más suave, y Elisa, perdóname por no decírtelo antes, eres suficiente. Siempre lo fuiste. No necesitas mis brazos para protegerlos. Ya los tienes en tu alma. La cinta terminó con un clic suave. Elisa no pudo contenerlo más. Las lágrimas cayeron libres, cálidas contra su piel helada. Se abrazó a los niños, y ellos a ella, los 3 temblando no de frío, sino de esa emoción que duele tanto como cura. Papá nos sigue queriendo, dijo Lucía, con la voz llena de asombro. Siempre, susurró Elisa. El amor no se entierra. Solo cambia de forma. Miró la carta sellada. Sabía que dentro estaba la clave final. Pero ya no tenía prisa. ¿Vas a abrirla, mamá?, preguntó Tomás al fin, con una voz tan suave que apenas rozó el silencio. Elisa tragó saliva. El sello de cera brillaba bajo la luz matutina, impecable, intacto. Mateo lo había presionado con el anillo que usaba siempre, el que llevaba grabadas sus iniciales y la fecha de su boda. Lo reconoció al instante. Y eso dolió más que cualquier palabra. No sé si estoy lista, confesó, en un susurro apenas audible. Pero papá dijo que ya lo estábamos, intervino Lucía, con esa claridad que solo los niños poseen. Dijo que vinimos porque ya no teníamos miedo. Elisa la miró. En los ojos de su hija no había lágrimas, sino una certeza tranquila, como si el bosque mismo le hubiera dado permiso para creer. Tal vez tengas razón, dijo, acariciando su mejilla. Tal vez, ya no necesito estar lista. Tal vez solo necesito confiar. Con dedos temblorosos pero decididos, tomó la carta. Rompió el sello con cuidado, como si deshiciera un hechizo. El papel crujía al desdoblarlo, viejo pero firme, como si hubiera estado esperando este momento desde hacía años. Y entonces leyó. Elisa, mi amor, si estás leyendo esto, significa que llegaron al lugar exacto. No al punto en el mapa, sino al centro de lo que importa. Porque no enterré tesoros. Enterré recuerdos. Y los recuerdos, cuando se comparten con amor, se convierten en raíces. El cofre que encontraste antes, no era para ti. Era para mí. Una forma de decirte que aún me necesitabas. Pero este cofre, este es para ti. Porque ya no necesitas mis palabras. Solo necesitas recordar quién eres. La semilla que guardé es del primer roble que plantamos juntos, el día que supiste que estabas embarazada. Dijiste que querías que nuestros hijos crecieran con raíces profundas.
Y lo hicieron. Porque tú las regaste con cada sacrificio, con cada noche en vela, con cada sonrisa fingida para protegerlos. Pero ahora, es hora de que siembres algo para ti. No llores por lo que ya no está. Siembra lo que aún puede florecer. Y si alguna vez dudas, ven aquí. Siéntate bajo este roble. Escucha el viento. Y sabrás que nunca estuviste sola. Te amo más allá del tiempo. Mateo. Elisa no pudo seguir leyendo en voz alta. Las palabras se le trababan en la garganta, espesas de emociones que no tenían nombre. Solo apretó la carta contra su pecho y cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libres, silenciosas, puras. ¿Qué dice, mamá?, preguntó Tomás, acercándose más. Dice, logró decir, con la voz rota, que debo plantar la semilla. No para recordarlo a él, sino para seguir viva yo. Lucía tomó la semilla del cofre con reverencia. Donde la plantamos, Elisa miró a su alrededor. El arroyo seco. Las raíces del roble. El sol que se filtraba entre las ramas como bendición. Aquí, dijo. Justo aquí. Donde todo empezó. Tomás corrió a buscar la pala. Elisa, con manos temblorosas, comenzó a cavar un pequeño hoyo en la tierra helada. No era fácil. Cada palada era un esfuerzo. Pero lo hacía con una determinación nueva, como si cada movimiento fuera una promesa. ¿Duele?, preguntó Lucía, viendo cómo sus nudillos se ponían blancos por el frío. Sí, respondió Elisa, sin dejar de cavar. Pero el dolor ya no me asusta. Porque sé que, después, viene la vida. Cuando el hoyo estuvo listo, tomó la semilla de las manos de su hija. La sostuvo un momento contra sus labios, como si le diera un beso. Luego la depositó con suavidad en la tierra. Papá decía que los árboles no crecen si no enfrentan viento, dijo Tomás, mientras ayudaba a cubrir la semilla con tierra. ¿Crees que ésta también crecerá fuerte? Sí, dijo Elisa, mirando el lugar donde ahora descansaba la semilla. Porque crecerá con nosotros. Con nuestras historias. Con nuestros recuerdos. Y con todo el amor que aún no hemos dado. Se levantó, sacudiendo la nieve de sus rodillas. El sol ya estaba alto, y el bosque parecía más brillante, como si hubiera sido testigo de un rito sagrado. De pronto, entre los árboles, otra vez, la silueta. Pero esta vez, no causó miedo. Elisa la miró con calma. Y por primera vez, no la vio como una amenaza, ni como un fantasma. La vio como un eco. Como un adiós final. Gracias, susurró, sin saber si hablaba a Mateo, al bosque, o a sí misma. La figura sintió, casi imperceptiblemente, y luego se desvaneció entre los árboles, llevándose consigo la última sombra del duelo. ¿Se fue?, preguntó Lucía. Sí, dijo Elisa, tomando la mano de sus hijos. Pero no importa. Porque ya no necesitamos que nos guíe. Ya sabemos el camino. Y así, los tres caminaron de regreso al refugio, no como supervivientes del dolor. Al llegar a la cabaña, Tomás fue directo a la estufa y avivó las brasas con gestos que imitaban a su padre. Lucía, en cambio, se acercó a la ventana y miró hacia el lugar donde habían enterrado la semilla. ¿Crees que ya empezó a crecer? Mamá Elisa se sentó en el suelo, agotada, pero con una calma nueva en los huesos. No tan rápido, mi amor. Pero sí, ya empezó. Porque la plantamos con fe. Abrió la mochila y sacó el diario de Mateo. Lo hojeó de nuevo, esta vez con ojos distintos. Ya no buscaba pistas ni advertencias. Buscaba su voz. Y entre las líneas, encontró algo que antes le había pasado desapercibido: una anotación al final, escrita con tinta más clara, como si hubiera sido añadida en los últimos días. Si encuentras esto, significa que no fue suficiente con las palabras. Entonces, mira debajo del suelo, junto al segundo travesaño. Lo que guardé allí no es para protegerlos del bosque, es para proteger al bosque de lo que viene. Elisa frunció el ceño. Levantó la vista hacia el rincón más oscuro de la cabaña, donde las tablas del piso crujían siempre un poco más. ¿Qué dice, mamá?, preguntó Tomás, acercándose. Dice que hay algo más, murmuró ella,
poniéndose de pie. Se arrodilló junto al segundo travesaño, como indicaba la nota. Con la punta de la pala diminuta que aún llevaba en el bolsillo, rasgó una esquina de la madera podrida. Debajo, en una cavidad apenas visible, había un tubo de metal, sellado con cera negra. ¿Es peligroso?, preguntó Lucía, retrocediendo un paso. No lo sé, respondió Elisa, con el pulso acelerado. Pero papá no lo habría escondido si no fuera importante. Rompió el sello. Dentro del tubo había un rollo de papel grueso, un plano, más detallado que el anterior. Mostraba no solo el bosque, sino una red de senderos subterráneos, cuevas, y una marca roja enorme sobre una zona que Elisa reconocía al instante: la colina del norte, donde el pueblo planeaba construir una carretera en primavera. Y al margen, una nota más: no es madera lo que quieren cortar. Es memoria. Y si nadie lo detiene, todo lo que sembramos, desaparecerá. Elisa sintió un frío distinto al del invierno. Era el frío de la traición. Del tiempo corriendo en su contra. ¿Qué es, mamá?, insistió Tomás. Es una advertencia, dijo, con la voz temblorosa. Papá sabía que iban a destruir el bosque. Por eso enterró todo esto. No solo para nosotros, sino para que alguien pudiera salvarlo. ¿Y quién va a salvarlo?, preguntó Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Elisa los miró. A sus hijos. A sus raíces. A su futuro. Nosotros, dijo, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Papá nos dejó las pruebas. El mapa. Las palabras. Y ahora, la semilla. Todo está en nuestras manos. Se levantó, enrolló el plano con cuidado y lo guardó en su pecho, junto a la carta. Tenemos que volver al pueblo antes de que el deshielo abra los caminos. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Y si no nos creen?, preguntó Tomás. Entonces les mostraremos lo que papá guardó, respondió. Les mostraremos que este bosque no es tierra vacía. Es historia. Es familia. Es vida. Lucía tomó la mano de su hermano, y luego la de su madre. Papá confiaba en ti, mamá. Por eso lo dejó para ti. Elisa sintió, con los ojos húmedos, pero la mirada fija en el horizonte más allá de la ventana. Sí. Era hora de dejar de esconderse. Era hora de luchar. No con ira. Con amor. Porque el verdadero milagro no era que Mateo hubiera dejado pistas desde más allá. ¿Nos vamos mañana, mamá?, preguntó Tomás, dejando el trozo de pan sobre su regazo. Sí, respondió, acariciando el plano bajo su abrigo. Al primer rayo de sol. El deshielo empezará pronto, y si no llegamos antes de que abran la carretera de acceso, será demasiado tarde. Lucía se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Tengo miedo. Elisa la abrazó con fuerza. Yo también, mi vida. Pero el miedo no significa que debamos retroceder. A veces, significa que vamos por el camino correcto. Fuera, el viento volvió a gemir entre los árboles. Pero esta vez, no era un lamento. Era un aviso. De pronto, un golpe suave en la puerta. No era el viento. Era rítmico. Deliberado. Los tres se quedaron inmóviles. Elisa se levantó lentamente, colocándose entre sus hijos y la puerta. Tomás apretó la pequeña linterna que siempre llevaba, como si fuera un arma. Lucía contuvo el aliento. ¿Quién está ahí?, preguntó Elisa, con voz firme pero sin alzarla. Silencio. Luego, una voz, suave, conocida, quebrada por el frío. Soy yo, Elisa. Ábreme. Era don Rafael. El viejo carpintero del pueblo. El único que había estado con Mateo en sus últimos días. Elisa abrió la puerta con cautela. Allí estaba, envuelto en un abrigo gastado, el rostro surcado por el viento y los años, los ojos brillantes de algo que no era solo fatiga. ¿Qué hace aquí?, preguntó ella, sin bajar la guardia. Vine a advertirte, dijo, entrando sin esperar permiso. Han adelantado los trabajos. Mañana mismo traerán las máquinas.
La colina del norte, ya está marcada. Elisa sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Pero, es invierno. Ni siquiera han despejado el camino. Pagaron extra, dijo don Rafael, con amargura. Al alcalde no le importa el bosque. Solo le importa el dinero que prometen los contratistas. Se sentó junto al fuego, temblando. Lucía, sorprendentemente, le acercó una manta. Gracias, niña, murmuró, mirándola con ternura. Tu padre habría estado tan orgulloso de ti. Elisa se arrodilló frente a él. ¿Por qué viene a decírmelo a mí? Usted no tiene por qué arriesgarse. Don Rafael la miró fijamente. Porque Mateo me lo pidió. La noche antes de que se fuera, me dijo, si algo le pasa a ese bosque, y Elisa no está lista, entonces ayúdala a estarlo. Las lágrimas asomaron en sus ojos. No supe qué quiso decir hasta hoy. Hasta que vi las máquinas llegar al valle. Entonces recordé, y supe que tenía que venir. Elisa bajó la cabeza. El peso de todo aquello era inmenso. No solo debía salvar el bosque. Debía honrar una promesa que Mateo le había hecho al mundo entero. ¿Qué puedo hacer?, susurró. Soy solo una mujer. Con 2 niños. No eres solo una mujer, dijo don Rafael, con una sonrisa triste. Eres la que él eligió para cuidar lo que más amaba. Y eso te da más fuerza de la que crees. Tomás se acercó, con la voz temblorosa pero clara. Podemos mostrarles las cartas. El diario. El plano. Papá escribió todo. Lo probará. No basta con probar, dijo don Rafael. Necesitan creer. Y para eso, necesitan ver. Miró a Elisa. Hay algo más que Mateo me pidió que guardara. Algo que no debía entregar hasta que alguien preguntara por el milagro del roble. Elisa palideció. El milagro del roble era una frase que Mateo repetía en sus noches de insomnio, cuando pensaba que ella dormía. Nunca le dijo a qué se refería. ¿Qué es?, preguntó, con el corazón en la garganta. Don Rafael metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño frasco de vidrio, sellado con cera negra, como el tubo del plano. Dentro, había un líquido dorado, que brillaba incluso en la penumbra. Es savia, dijo. De ese roble viejo, el que está junto al arroyo seco. Mateo la recogió la primavera pasada, cuando brotó por primera vez en 20 años. Decía que era señal de que el bosque aún tenía vida, y que si alguien la mostraba en el momento justo, el pueblo entendería que no estaban cortando árboles, estaban matando un corazón. Elisa tomó el frasco con manos temblorosas. El líquido brillaba como miel de sol. ¿Y si no funciona?, preguntó Lucía, con los ojos muy abiertos. Entonces, dijo don Rafael, al menos lo intentamos con verdad. Y eso nunca se pierde. Afuera, el viento cesó. Un silencio sagrado se instaló en la cabaña. Elisa miró a sus hijos. Luego al frasco. Luego al plano bajo su abrigo. Mañana no sería solo una caminata de regreso al pueblo. Sería una batalla. Pero no con palabras de guerra. Con palabras de raíces. Con la savia dorada del milagro que Mateo había guardado para ellos. Duerman, dijo, acariciando sus cabezas. Mañana necesitaremos toda nuestra luz. Y mientras los niños se acurrucaban, Elisa se quedó junto a la ventana, el frasco don Rafael roncaba suavemente en el jergón del rincón, envuelto en la manta que Lucía le había dado. Elisa se levantó sin hacer ruido, dobló cuidadosamente el plano de Mateo y lo guardó en el fondo de su mochila, junto al diario y las cartas. Luego, tomó el frasco y lo envolvió en un paño de lana, como si protegiera una lágrima de sol. Ya es hora. La voz de Tomás la sorprendió. Estaba despierto, sentado, mirándola con esa mezcla de miedo y coraje que tanto se parecía a su padre. Sí, dijo ella, acercándose. Pero no tienes que venir si no quieres. Puedes quedarte aquí con don Rafael. No. Intervino Lucía, incorporándose de golpe. Vamos contigo. Papá no nos dejó a nosotras solas, nos dejó a ti.
Y tú no estás sola. Elisa sintió un nudo en la garganta. Se agachó y los abrazó con fuerza. Gracias, susurró. No sé qué haría sin ustedes. Don Rafael se despertó entonces, frotándose los ojos. El camino estará resbaladizo, dijo, levantándose con esfuerzo. Pero si bajamos por el sendero oeste, evitaremos el deslizamiento de la semana pasada. Yo los guiaré hasta el límite del bosque. Más allá, dependerá de ustedes. No tiene que hacerlo, dijo Elisa. Ya ha hecho demasiado. No es por ustedes, respondió él, con una sonrisa triste. Es por él. Por Mateo. Por el muchacho que me enseñó que los árboles también tienen alma. Prepararon las pocas cosas que llevaban. Elisa ató bien las botas de los niños, ajustó sus bufandas y les dio un trozo de pan cada uno. Escúchenme, dijo, mirándolos a los ojos. Lo que vamos a hacer hoy no es fácil. La gente tiene miedo de lo que no entiende. Pero si hablamos con el corazón, si mostramos la verdad, tal vez, solo tal vez, nos escuchen. Salieron de la cabaña. El aire helado les arañó la piel, pero esta vez no les importó. Caminaron en silencio al principio, siguiendo a don Rafael por un sendero angosto que apenas se distinguía bajo la nieve. Cada paso los acercaba más al mundo que habían dejado atrás, y al peligro que los esperaba. De pronto, un ruido lejano. No era el viento. Era metálico. Profundo. Repetitivo. Es una máquina, dijo don Rafael, deteniéndose. Ya empezaron. Elisa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No por el temblor de la tierra, sino por la urgencia que le subía desde el pecho. ¡Corran! Gritó. Tenemos que llegar antes de que corten el primer árbol. Los niños no dudaron. Echaron a correr, siguiendo el sendero, con las mejillas enrojecidas por el frío y el esfuerzo. Elisa iba detrás, el frasco de savia golpeando contra su costado como un latido. Cuando llegaron al borde del bosque, el panorama los detuvo en seco. Allí, en la colina del norte, había camiones. Hombres con cascos amarillos. Una máquina enorme, con una sierra gigante, ya encendida, rugiendo como una bestia hambrienta. Y en el centro de todo, el viejo roble. El que Mateo amaba. El que ellos habían sembrado de nuevo, en espíritu. No. Gritó Lucía, corriendo hacia adelante. Espera. La detuvo Elisa, agarrándola del brazo. Pero era demasiado tarde. Los hombres las habían visto. Gritó uno de ellos. No pueden estar aquí. Está prohibido. Elisa respiró hondo. Miró a sus hijos. Luego al frasco en su mano. Y avanzó. No vamos a irnos. Gritó, con una voz que no reconoció como suya. Este bosque no es suyo. Y ese árbol tiene un milagro. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. Uno de ellos, más joven, frunció el ceño. Que don Rafael llegó en ese momento, jadeando. Esperen. Dijo, alzando las manos. Esto no es tierra vacía. Es memoria. Y ella tiene la prueba. Elisa desenvolvió el paño y alzó el frasco. La savia dorada brilló bajo el sol matutino, como si contuviera el alma del bosque. Mi esposo, el hombre que construyó el refugio en lo alto, él sabía que esto pasaría. Y guardó esto. Savia del roble. Porque en primavera, cuando todo estaba muerto, este árbol volvió a brotar. Después de 20 años. No es madera lo que van a cortar, es un milagro que aún respira. Un silencio cayó sobre la colina. Incluso la máquina pareció detenerse un instante. El hombre del casco amarillo más viejo, con una cicatriz en la mejilla, dio un paso al frente. ¿Y por qué deberíamos creerle? Elisa no titubeó. Porque no vine a mentir. Vine a recordarles que también tienen raíces. Que sus hijos, también merecen un bosque donde soñar. Tomás, entonces, dio un paso adelante. Mi papá me dijo que los árboles no hablan, pero escuchan. Y si los cortan,
nunca más podrán oír nuestras historias. El hombre lo miró. Algo en sus ojos se quebró. ¿Cuántos años tienes, niño? 5, dijo Tomás. Pero mi papá me enseñó que la edad no mide el corazón. El aliento del bosque sopló en ese momento, suave, como un suspiro de aprobación. Y entonces, desde el pueblo, se escuchó una campana. Lejana. Familiar. Era la campana de la iglesia. La que solo sonaba en emergencias, o en reuniones del consejo. Don Rafael sonrió. Alguien los escuchó. Elisa no. Supo si era verdad. Pero en ese momento, mientras sostenía el frasco de savia dorada y miraba el roble que aún estaba en pie, supo una cosa con certeza. ¿Quién es usted?, le preguntó a Elisa, esta vez sin dureza, sino con una curiosidad que casi dolía. Soy la viuda de Mateo, respondió ella, con la voz firme, aunque le temblaran las manos. El que construyó el refugio. El que caminaba este bosque como si rezara con cada paso. El que les dejó esta savia, no como prueba, sino como promesa. El hombre miró el frasco, luego al roble. Sus ojos se entrecerraron, como si viera algo que los demás no podían. Conocí a Mateo, dijo al fin. Hace años. Trabajó conmigo en la carretera vieja. Nunca quiso aceptar el sobre con el extra por horas extras. Decía que, el tiempo no se vende, se comparte. Un murmullo recorrió al grupo. Algunos se quitaron los cascos. Otros miraban a los niños, de pie junto a su madre, pequeños, frágiles, pero con la espalda recta. ¿Y qué quiere ahora?, preguntó el hombre, más suave. Quiero que paren, dijo Elisa. Hoy. Aquí. No para siempre, solo el tiempo necesario. Que el consejo vea lo que hay. No solo madera. Memoria. Raíces. Milagros. El hombre asintió lentamente. La campana, si es del consejo, es porque alguien ya habló. Tal vez, no estén solos. En ese instante, voces llegaron desde el sendero que bajaba del pueblo. Primero una. Luego varias. Y luego, una multitud. Vecinos. Ancianos con bastones. Mujeres con pañuelos en la cabeza. Niños corriendo delante de todos. Al frente, caminaba la señora Hilda, la maestra del pueblo, con una carpeta bajo el brazo y los ojos llenos de una determinación que Elisa nunca le había visto. «¡Detengan las máquinas!», gritó, sin alzar demasiado la voz, pero con una autoridad que hizo que todos se volvieran. ¿El consejo ha convocado una reunión de emergencia? Nadie corta un árbol hasta que se decida en asamblea. Elisa no pudo contener las lágrimas. No eran de alivio. Eran de gratitud. De pertenencia. ¿Cómo?, logró preguntar cuando Hilda llegó a su lado. Don Rafael envió a su nieto anoche, dijo la maestra, abrazándola brevemente. Contó lo del plano. Lo de la savia. Lo del roble que volvió a brotar. Y entonces, todos recordamos. Recordamos las historias que Mateo contaba junto al fuego. Las flores que su hija Lucía dejaba en las ventanas. Los juegos de Tomás entre los árboles. Este bosque, no es suyo. Es nuestro. Uno de los obreros más jóvenes se acercó, mirando a Tomás. Mi abuelo también plantó un roble aquí, dijo. Lo cortaron hace 10 años. Nunca volvió a florecer. Pero si este lo hizo, entonces tal vez aún hay esperanza. Elisa alzó el frasco otra vez. La savia no es magia. Es vida. Y la vida, solo pide una oportunidad. El hombre de la cicatriz se acercó al roble y apoyó una mano en su corteza. Cerró los ojos. Siento calor, murmuró. Como si aún latiera. Porque late, dijo Lucía, acercándose con timidez. Papá decía que los árboles viejos guardan los latidos de todos los que los amaron. El silencio que siguió fue sagrado. Incluso el viento pareció detenerse para escuchar. Entonces, desde la multitud, un anciano con una guitarra en la espalda dio un paso al frente. Mi bisabuelo plantó este roble, dijo, con voz temblorosa.
Lo hizo el día que nació su primer hijo. Dijo que mientras el árbol viviera, la familia tendría raíces. Hoy, mi bisnieto nació en el pueblo. Y el roble sigue en pie. Comenzó a tocar una melodía antigua, suave, que hablaba de tierra, de lluvia y de raíces que no se doblan. Uno a uno, los vecinos se acercaron al roble. Algunos tocaron su corteza. Otros dejaron flores silvestres. Los niños se sentaron en coro a su alrededor, como si lo protegieran con sus cuerpos. Elisa miró a sus hijos. En sus rostros ya no había miedo. Había orgullo. Y algo más paz. ¿Crees que lo salvamos, mamá?, preguntó Tomás. No lo salvamos nosotros, dijo ella, sonriendo con lágrimas en los ojos. Lo salvó el amor que Mateo sembró en todos ellos. Solo, lo despertamos. Y mientras la música flotaba en el aire helado, Elisa supo que el verdadero refugio nunca estuvo en la cabaña del bosque. Sia en silencio junto al roble. Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo respiraban, como si temieran que el más mínimo ruido rompiera el hechizo que los mantenía unidos. Pero entonces, un motor rugió en la distancia. No era el de las sierras. Era más profundo. Más oficial. Una camioneta negra, con el escudo del ayuntamiento en la puerta, subió por el camino sinuosamente, levantando nieve polvo con sus neumáticos. Todos se volvieron. Los obreros se pusieron tensos. Los ancianos apretaron sus bastones. Los niños se acercaron a sus madres. Elisa sintió como su pecho se oprimía. Sabía quién venía. La puerta se abrió. Primero bajó el alcalde, traje oscuro, abrigo largo, el rostro tenso como si acabara de perder una apuesta. Detrás de él, un hombre con traje y maletín, con gafas que reflejaban el sol como si no quisieran revelar sus ojos. ¿Qué es esto?, preguntó el alcalde, con voz crispada. Una reunión clandestina. La señora Hilda dio un paso al frente. No, don Esteban. Es una reunión del pueblo. Convocada por el consejo vecinal, como manda la ley. El consejo no tiene autoridad sobre proyectos aprobados por el ayuntamiento, replicó el alcalde, mirando con desdén a la multitud. Esta tierra fue vendida. Los papeles están firmados. No hay vuelta atrás. Elisa avanzó entonces, con el frasco de savia aún en la mano. No se trata de papeles, dijo, con una calma que la sorprendió a sí misma. Se trata de lo que no se puede escribir en un contrato. Lo que no se puede comprar. Lo que no se puede cortar. El hombre del maletín la miró con desprecio. ¿Y qué es eso, señora? Memoria, respondió ella. Historia. Raíces. Y un milagro que ustedes no vieron porque nunca miraron con el corazón. El alcalde resopló. Tonterías sentimentales. Este proyecto traerá empleo, carreteras, progreso. No podemos detenernos por un árbol viejo. No es solo un árbol, intervino don Rafael, levantando la voz. Es el mismo que su abuelo plantó cuando nació su padre, don Esteban. ¿No lo recuerda usted? Jugaba bajo sus ramas de niño. Su madre le tejía sombreros con sus hojas. El alcalde palideció. Por un instante, sus ojos se desviaron hacia el roble, como si algo dentro de él se agitara. Eso, fue hace mucho tiempo, murmuró. El tiempo no borra las raíces, dijo Lucía, tan suave que todos tuvieron que callar para escucharla. Solo las entierra más profundo. El alcalde la miró. Vio en ella los mismos ojos verdes que había visto en las fotos de su infancia. Y por un momento, pareció dudar. Pero el hombre del maletín lo sacó de su trance. Señor alcalde, el contrato está firmado. Si cedemos ahora, perderemos la inversión. Y usted, perderá el apoyo en las próximas elecciones. El alcalde apretó los labios. Luego miró a Elisa. Lo siento, dijo, con una frialdad que dolía más que un grito. Pero el progreso no espera por los recuerdos. Se volvió hacia los obreros. Reanuden los trabajos. Un murmullo de protesta recorrió a la multitud. Algunos dieron un paso adelante. Otros alzaron las voces.
pero Elisa no se movió. Solo cerró los ojos un instante, y luego, con una determinación que nacía no del miedo, sino del amor que Mateo le había enseñado a cultivar, levantó el frasco y lo abrió. El aroma se extendió como un suspiro dulce, terroso, vivo. Era el olor del bosque en primavera. Del rocío en las hojas nuevas. Del primer aliento después de la tormenta. «Miren», gritó, y vertió unas gotas de savia sobre la nieve a sus pies. El líquido dorado no se disolvió. Se quedó allí, brillando, y donde tocó la tierra helada, algo comenzó a moverse. Una pequeña yema verde. Una hoja tierna. En pleno invierno. Los presentes contuvieron el aliento. «No es posible», murmuró el alcalde, acercándose sin querer. «Sí lo es», dijo Elisa, con lágrimas en los ojos. «Porque este bosque no está muerto. Solo estaba esperando que alguien lo recordara». El hombre del maletín retrocedió, incómodo. «Es una coincidencia. ¿O trampa?» «No hay trampa», dijo el anciano con la guitarra. «Solo fe. Y fe mueve montañas. Y brotes». El alcalde miró la pequeña planta. Luego al roble. Luego a los ojos de su pueblo, gente que lo había visto nacer, crecer, fallar y volver a intentar. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el abrigo. Lo dobló con cuidado. Y se arrodilló junto a la pequeña hoja verde. Mi abuela decía que si un árbol vuelve a brotar en invierno, es porque el alma de alguien lo está protegiendo, dijo, con la voz quebrada. Tal vez sea la de Mateo. Se levantó, se volvió hacia el hombre del maletín y le arrebató los papeles de las manos. «Cancelen el proyecto», dijo. «Hoy. Aquí. Y que nadie vuelva a tocar este bosque sin el permiso del pueblo». Un silencio absoluto. Luego, un aplauso. Luego, muchos. Luego, todos. Elisa no aplaudió. Solo miró al cielo, y susurró, el pelo de sus hijos al dormir. No era solo una planta. Era una promesa. La promesa de que lo que se siembra con amor, tarde o temprano, vuelve a florecer. «Mamá», susurró Lucía, acercándose. «¿Crees que papá lo vio?» Elisa miró hacia las copas de los árboles, donde el sol se filtraba como bendición. «No solo lo vio», dijo, con una sonrisa que nacía del alma. «Fue él quien lo hizo posible». Tomás, sin decir palabra, tomó una de las flores silvestres que alguien había dejado junto al roble y la colocó suavemente al lado de la nueva hoja. «Para que no se sienta sola», explicó, con los ojos brillantes. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, algunos con lágrimas en los ojos, otros abrazándose, otros simplemente caminando en silencio, como si llevaran consigo una semilla nueva. Solo el alcalde permaneció, mirando el roble con una expresión que mezclaba nostalgia y redención. «Mi madre solía contarme que, cuando nací, mi abuelo enterró una bellota de este mismo árbol en el patio de nuestra casa», dijo, sin mirar a nadie en particular. «Decía que mientras creciera, yo también lo haría, con raíces fuertes». Se volvió hacia Elisa. «¿Podría enseñarme dónde enterraron la nueva semilla?» Ella asintió. Juntos, acompañados por los niños y don Rafael, caminaron de regreso por el sendero que llevaba al corazón del bosque, al lugar donde habían enterrado la semilla del roble de Mateo. El alcalde caminaba en silencio, como si cada paso fuera una disculpa no dicha. Al llegar, se detuvo. Observó la tierra helada, el leve montículo que marcaba el lugar. Luego, sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno de cuero, viejo, gastado, con el borde manchado por el tiempo. «Era de mi abuelo», dijo. Aquí anotaba cada árbol que plantaba. Cada nombre. Cada fecha. Cada historia. Lo abrió y escribió con letra cuidadosa, 7 de diciembre. Semilla del roble de Mateo enterrada por su familia. Testigos el pueblo, el viento, y la esperanza. Cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. «A partir de hoy, este bosque será declarado santuario natural», dijo, mirando a Elisa. «Nadie podrá tocarlo sin permiso del consejo. Y cada primavera, los niños del pueblo vendrán a plantar una nueva semilla. En memoria
y en promesa. Lucía tomó su mano, sorprendiendo a todos. Gracias, dijo, con una voz tan clara que pareció iluminar el bosque. Papá siempre decía que el mundo se salva con pequeños gestos. Y este, es muy grande. El alcalde se arrodilló frente a ella. No, niña. El gesto grande fue el de tu padre. Yo solo, dejé de taparme los ojos. Justo entonces, el viento sopló más fuerte, y entre las ramas del roble viejo, algo cayó. Una bellota. Perfecta. Dorada por el sol. Tomás la recogió y la miró con asombro. ¿Crees que también brotará? Sí, dijo Elisa. Pero no hoy. Hoy es para celebrar lo que ya nació. Lo que ya se salvó. Don Rafael, apoyado en su bastón, sonrió. Mateo no solo les dejó un refugio en el bosque, les dejó un legado. Y ustedes, lo hicieron real. Elisa miró a sus hijos, luego al cielo, y por primera vez desde la muerte de Mateo, no sintió que le faltaba algo. Sintió que todo estaba exactamente donde debía estar. Vamos a casa, dijo, tomando sus manos. Tenemos una historia que contar. Y mientras caminaban de regreso al pueblo, con el alcalde detrás y el bosque susurrando a sus espaldas, Elisa supo que el verdadero milagro no había sido la savia dorada ni la hoja en invierno. Había sido la fe. La señora Hilda los esperaba junto a la fuente seca, con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. ¿Sabes lo que hiciste hoy, Elisa?, preguntó, abrazándola con fuerza. No solo salvaste árboles. Devolviste la memoria al pueblo. No lo hice yo, respondió Elisa, mirando a sus hijos. Lo hicimos juntos. Todos. Tomás corrió hacia un grupo de niños que dibujaban árboles en el suelo con tizas de colores. Lucía, en cambio, se quedó junto a su madre, observando con atención cómo la gente se acercaba para tocarle la mano, para darle flores, para susurrar un gracias que venía del corazón. ¿Crees que papá nos ve?, preguntó de pronto, con los ojos fijos en el cielo. Sí, dijo Elisa, acariciando su pelo. No con ojos, sino con todo lo que sigue vivo gracias a él. En cada hoja que crece. En cada historia que se cuenta. En cada semilla que plantamos. De pronto, desde la iglesia, sonó la campana de nuevo. Pero esta vez no era de emergencia. Era lenta. Solemne. Llena de paz. Es la campana de la memoria, dijo don Rafael, acercándose. Solo suena cuando alguien vuelve a ser nombrado con amor. Las lágrimas brotaron en los ojos de Elisa. Porque ya no era solo su duelo. Era su legado. La gente comenzó a formar un círculo en la plaza. Al centro, colocaron una mesa de madera vieja, la misma que usaban para las fiestas del pueblo, y sobre ella, el frasco vacío de la savia dorada, el diario de Mateo, y la bellota que había caído del roble. El alcalde se paró frente a todos. Ya no llevaba traje. Solo una camisa sencilla, como las que usaba de niño. Hoy no estamos aquí para firmar papeles, dijo, con voz clara. Estamos aquí para escuchar. Para recordar. Y para prometer que, mientras haya un solo árbol en pie, este pueblo tendrá raíces. Alguien comenzó a cantar una vieja canción, una que Mateo solía tararear mientras reparaba el techo del refugio. El viento lleva mi nombre, la tierra guarda mi voz, y en cada rama que crece, vuelve a nacer mi amor, uno a uno, todos se unieron. Incluso los obreros. Incluso el hombre del maletín, que ahora miraba al suelo, avergonzado, pero presente. Lucía tomó la mano de su madre. Mamá, podemos plantar la bellota aquí en la plaza. Para que todos la vean crecer. Elisa miró al alcalde. Él asintió. Será el primer árbol del jardín de la memoria, dijo. Donde cada historia que se salva, se siembra. Con una pala prestada, cavaron un pequeño hoyo junto a la fuente. Tomás sostuvo la bellota con ambas manos, como si fuera un tesoro sagrado, y la depositó con cuidado en la tierra. Crece fuerte, le susurró. Por papá. Por nosotros. Mientras cubrían la tierra, Elisa sintió una presencia. No física. Pero real.
como si el aire se hubiera vuelto más cálido, más amable. ¿Lo sientes?, preguntó Lucía, sin mirarla. Sí, susurró Elisa. Está aquí. Y en ese momento, el viento trajo un susurro entre las hojas de los árboles cercanos, suaves, como una risa contenida, como una canción sin palabras. La gente guardó silencio. Alguien sollozó. Otro sonrió con los ojos llenos de lágrimas. No necesitaban verlo para saberlo. Mateo estaba en cada gesto. En cada semilla. En cada voz que se atrevió a decir, vale la pena proteger lo que amamos. Elisa miró a sus hijos, luego al cielo, y supo que el refugio ya no era un lugar. Era un acto. Una decisión. Elisa caminaba lentamente entre la gente, con Lucía de la mano y Tomás a su lado, cargando con cuidado el diario de Mateo. La señora Hilda se acercó con 2 tazas humeantes. Té de tilo, dijo, ofreciéndole una. Para que el alma descanse. Elisa tomó la taza con gratitud. El aroma la transportó a las noches en que Mateo le preparaba té antes de dormir, mientras le contaba historias inventadas sobre animales del bosque que hablaban con los árboles. ¿Vas a quedarte esta noche?, preguntó Hilda, mirando hacia el refugio, lejos entre las colinas. No, respondió Elisa, con una calma nueva. Vamos a dormir en casa. Por primera vez en meses, no tengo miedo de que el silencio me ahogue. ¿Por qué? Porque ya no estoy sola, dijo, mirando a sus hijos. Y porque su voz, ya no está solo en mis recuerdos. Está en todo esto. En ese momento, el alcalde se acercó con una linterna y un sobre en la mano. Quería darte esto antes de irme, dijo, entregándoselo. Es una copia del decreto oficial. A partir de mañana, el bosque será el santuario Mateo Alvarado. Y en primavera, empezaremos a construir un sendero interpretativo. Los niños del colegio lo recorrerán cada mes. Aprenderán su historia. La tuya. La de él. Elisa tomó el sobre, pero no lo abrió. No lo necesitaba. Gracias, dijo. Pero no lo hagan por él. Háganlo por ustedes. Por lo que volvieron a sentir hoy. El alcalde sintió, con los ojos húmedos. A veces, uno olvida que el progreso no es construir carreteras. Es cuidar los caminos por los que caminamos de niños. Se alejó, y el silencio los envolvió de nuevo. Pero esta vez, era un silencio cómodo. Cálido. Mamá, dijo Tomás de pronto, con la voz temblorosa. ¿Crees que papá nos oye si le hablamos desde aquí? Elisa se arrodilló frente a él. Sí, mi amor. No con orejas, sino con todo lo que sigue vivo por su amor. Cada vez que plantas una flor, cada vez que abrazas a tu hermana, cada vez que eliges proteger algo frágil, él te escucha. Lucía miró la plaza, luego al cielo. Entonces, quiero decirle algo. Se acercó al lugar donde habían enterrado la bellota, se arrodilló y cerró los ojos. Papá, gracias por enseñarnos que las raíces no son cadenas. Son alas que crecen hacia abajo, para que el corazón no se pierda. Te extraño. Pero ya no tengo miedo de decirlo. Una lágrima cayó sobre la tierra recién removida. Tomás se acercó también. Yo quiero ser como tú, papá. No porque sabías cazar o construir cabañas, sino porque amabas tanto que hasta los árboles te creyeron. Elisa no pudo contener el llanto. Se arrodilló entre ellos y los abrazó con fuerza, apoyando la frente en la de Lucía, la mejilla en la de Tomás. Él los escucha, susurró. Y está tan orgulloso. Más de lo que jamás podría decir. En ese instante, una estrella fugaz cruzó el cielo. Brillante. Rápida. Como una promesa cumplida. Mira, mamá. Gritó Tomás. ¿Fue papá? Sí, dijo Elisa, con una sonrisa entre las lágrimas. Fue él. Y mientras los niños seguían mirando al cielo, esperando otra, Elisa sintió algo en su pecho que no había sentido desde la muerte de Mateo Paz. No la paz del olvido, sino la paz de quien sabe que el amor no termina. Solo cambia de forma. Se convierte en savia. En semilla. En canción.
en memoria compartida. Vamos a casa, dijo al fin, levantándose. Mañana será un día largo. Tenemos que prepararnos para la primavera. ¿Y qué haremos en primavera, mamá?, preguntó Lucía, mientras caminaban. Plantaremos flores, respondió. Las que papá amaba. Y contaremos a todos quién fue. No como un hombre que se fue, sino como un árbol que sigue dando sombra. Detrás de ellos, las velas en la plaza seguían ardiendo. Los niños se quitaron las botas sin prisas, como si cada gesto fuera una ceremonia. Tomás colgó su abrigo en el perchero que su padre talló con forma de hoja de roble. Lucía, en cambio, fue directo al estante donde guardaban las fotos. Tomó una a los 4, sonriendo bajo el mismo árbol que hoy había detenido a una ciudad entera. Mamá, dijo, sin mirarla. ¿Podemos poner esta foto en la plaza junto a la bellota? Sí, respondió Elisa, acariciando su espalda. Y también pondremos su nombre. No solo en el santuario, sino en cada historia que contemos. Se sentaron en el sofá, los tres juntos, como solían hacer antes. Pero esta vez, no hubo silencio incómodo. Hubo suspiros. Hubo miradas. Hubo manos entrelazadas. Hoy, comenzó Tomás, mirando sus propias rodillas. Hoy no tuve miedo de decir que lo extraño. Antes, pensaba que si lo decía, dolía más. Pero hoy, dolía más no decirlo. Elisa lo atrajo hacia sí. Tu papá no quería que lo olvidaran. Quería que lo llevaran dentro. No como una herida, sino como una brújula. Lucía se recostó en su hombro. ¿Crees que mañana volverán a querer cortar el bosque? No, dijo Elisa, con una certeza que nacía de lo más profundo. Porque hoy no solo salvamos árboles. Salvamos el alma del pueblo. Y eso no se olvida fácil. En ese momento, un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. No era el viento. Era alguien que conocía el ritmo de su casa. Elisa abrió. Era don Rafael, con un bulto envuelto en tela gruesa bajo el brazo. Perdón por la hora, dijo, con una sonrisa cansada. Pero no podía irme a dormir sin traerte esto. Entró y colocó el bulto sobre la mesa. Lo desenvolvió con cuidado, como si manejara algo sagrado. Era un cuadro. Tallado en madera del roble viejo. En el centro, una silueta, Mateo, con su sombrero de paja, mirando al horizonte, con una mano apoyada en el tronco y la otra señalando el cielo. A un lado, tres figuras más pequeñas, Elisa, Lucía y Tomás, de espaldas, caminando hacia el bosque. Lo tallé la semana pasada, dijo don Rafael, con la voz temblorosa. No sabía si viviría para dártelo. Pero hoy supe que ya era momento. Elisa no pudo hablar. Solo tocó la madera, sintiendo las vetas bajo sus dedos como si fueran las líneas de la palma de su esposo. Gracias, logró decir, con la voz rota. No me des las gracias a mí, dijo él. Él me enseñó a ver el bosque con los ojos del corazón. Hoy, ustedes me enseñaron a no tener miedo de mostrar lo que veo. Se despidió con un abrazo y se fue, dejando el cuadro sobre la mesa, iluminado por la lámpara como un altar silencioso. Los niños lo miraron largo rato. Parece que nos está viendo, dijo Lucía. Porque nos ve, respondió Tomás. Y sabe que ya no estamos perdidos. Elisa los abrazó a ambos, mirando el cuadro por encima de sus cabezas. A partir de mañana, dijo, cada mañana, les contaré una historia de papá. No triste. Verdadera. Viva. ¿Y si lloro? Preguntó Lucía. Llora, dijo Elisa. Pero llora con una sonrisa. Porque el amor que duele, es el que aún late. Afuera, la luna se alzaba sobre el bosque, plateando las copas de los árboles como una bendición. Y en el silencio de la noche, entre el crujido de la madera,